Dios nos ha abierto los caminos y además nos ha posesionado internacionalmente. Los otros días nos llamaron hasta de Colombia. Comienza su programa secreto de Voz en Voz, que se transmite a través de Global TV 80, Claro 73, 1073, Sasu, Amazon, Roku, señores, y todas las plataformas digitales y redes sociales. Y comenzamos, aquí está Hilario de ASA, Luis. Señores, me hacen falta a veces cuando no vienen. Gracias. De verdad que sí, miren, hoy tenemos un programa lleno de variedades, un programa con noticias veraces e importantes. Y nosotros estamos hablando antes de cámara que hay que comenzar hablando del problema más grande que hay en la República Dominicana. Y lo hemos venido hablando día tras día, y es el robo a mano armada de las AFP y de las ARS privadas. Por otro lado, también vamos a hablar del negocio que hay de los órganos, de las pérdidas, la desaparición de los niños. Y también vamos a hablar más adelante de la economía, del arroz, que ha subido el arroz, qué pasó con el arroz, por qué el arroz va a subir, que se quemó el arroz, todas esas cosas. Y el tema es agrícola en República Dominicana. Pero también vamos a hablar del tema internacional de Palestina, Gaza, la ONU, Donald Trump, y todos estos temas que envuelven el Medio Oriente, económico, el petróleo, la economía mundial, Luis. Sí, y cómo el mundo se está conformando actualmente en bloques y las aristas que demuestran que hay una especie de negociación o acuerdo, si no firmado, por lo menos verbal o tácito, entre las grandes potencias sobre cómo debe conformarse el nuevo orden mundial. Así mismo, Hilario. El tema de las veredicto histórico de los inmigrantes ilegales, los residentes que han cometido fraude y el requebrajamiento de la economía que se viene mencionando en nuestro país y muchos temas más. Bueno, también vamos a hablar también de que se inauguró, ¿verdad?, el ensamblaje de los aviones ensamblados en la República Dominicana, de la Fuerza Aérea Dominicana, ensamblado en la República Dominicana. Vamos a hablar más detalles de eso. Y también que todavía el tema de Ángel Martínez sigue en la palestra porque no le han cambiado la medida de coerción, sigue detenido a pesar de su condición de salud. Bueno, señores, el presidente Uribe fue condenado también ayer por una jueza, condenado por soborno y delito procesal. El presidente Uribe fue acusado por el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, desde hace tiempo. Él acusaba a Iván Cepeda, y sin embargo Iván Cepeda fue tenaz. Incluso había gente del Pacto Histórico que estaba en contra de que él mantuviera, era perseguido. Él decía que Uribe grababa a la oposición, lo grababa, lo perseguía, que le pagó y extorsionó a testigos para que declararan en contra de él. Y parece que se tenía pruebas sobre eso. Claro, de ese tema y de todos otros temas hablaremos después de los titulares de Miguel Ángel Herrera. Vamos a unos comerciales. Sigan con nosotros. Excelente, 4 minutos. Esperamos, director, a Miguel Ángel Herrera. Vamos a unos comerciales. En exclusiva con Miguel Ángel Herrera, martes 29 de julio 2025. Abinader admite desaceleración económica. La población lo está sintiendo. Jueza Fátima Veloz dicta 3 meses de prisión preventiva a Jean Andrés Pumarol por ataque en Naco. Aumento de $250 a las visas de paseo en Estados Unidos no entrará en vigor por ahora. Circe Almanzar pide promulgación de la ley de residuos mientras sector industrial y turístico se oponen. Ministerio de la Mujer, reforma del Código Penal vulnera los derechos humanos de las mujeres. Roberto Santana advierte, mafias, su tiempo se ha acabado en cárceles.
Jueza rechaza el recurso de amparo al detective Ángel Martínez en el mundo del espectáculo. Tras éxitos de Chespirito sin querer queriendo, Netflix transmitirá El Chavo del Ocho en los próximos días. Internacional. El acuerdo comercial entre Trump y la Unión Europea aumentará el costo de muchas importaciones de Estados Unidos. Titulares, martes 29 de julio del año 2025. Estamos en las plataformas digitales en exclusiva con Miguel Ángel Herrera. La Cámara de Diputados realizó una de sus más intensas jornadas de trabajo de este año legislativo con la aprobación de 20 iniciativas de ley en 8 sesiones del Pleno y refrendó en primera lectura el proyecto de Código Penal, el cual fue leído íntegramente. Asimismo, luego de una consulta con los voceros de las diferentes bancadas, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitaron al presidente Luis Abinader la extensión de la legislatura hasta el 5 de agosto, con el propósito de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y mejorar algunos artículos del Código Penal. Además, refrendó en primera lectura el proyecto del Código Laboral y convirtió en ley el de contrataciones públicas, el del Distrito Nacional y los municipios, el de Agricultura Familiar, el que crea el Ministerio de Justicia, el que dispone el 23 de septiembre de cada año, Día Nacional del Pelotero, y otras 15 iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Seguimos con su programa Secretos de Voz en Voz. Bueno, qué bienvenidos fueran que hagan acuerdos también con China, con Estados Unidos, para ensamblar los vehículos, porque aquí es donde más vehículos se consumen. Señores, yo voy a poner un ejemplo, Hyundai. Aquí todo el mundo tiene un Hyundai, entonces vamos a ensamblarlo aquí. Los Toyota, vamos a ensamblarlo aquí. Vamos a ensamblar, vamos a hacer acuerdos. ¿Y eso qué va a traer? Ahora que el país necesita dinero, ahora que el país necesita subir la economía, eso traería divisa al país, empleo, y la economía hay que buscar la forma de que suba, Luis, porque nosotros hemos dejado de exportar, hemos disminuido la exportación y hemos aumentado la importación. O sea, que aquí todo lo que viene de la República Dominicana, prácticamente todo, se importa. Aquí nosotros no somos autosostenibles, nosotros lo que somos, un país consumidor. Entonces, qué bueno que comenzamos por los aviones. Vamos a ver si continuamos haciendo acuerdos para ensamblar otros temas y también fábricas, aumentar la producción en la República Dominicana de otros temas. Luis. Bueno, yo pienso particularmente que nosotros éramos un país que siempre se decía que éramos eminentemente agrícola. Y podemos seguirlo siendo. Usted se va a la provincia de Monteplata, que está a media hora de la capital. Claro. Y Monteplata tiene todas sus tierras baldías, tierra productiva. Entonces, si nosotros no nos concentramos, hay una falacia que se vende mucho, que es una media verdad. Digo una media verdad porque el 50% es verdad. Nosotros no somos, no tenemos técnica agrícola, no hemos desarrollado técnica agrícola, ni la hemos adquirido, ni la hemos adoptado para hacer más eficiente el campo, ¿verdad? Claro que eso sí. es verdad, eso es verdad. Pero ¿por qué yo digo que media verdad? Porque la economía del conuquismo que practiquemos, nosotros podemos ser autosuficientes y no seguir importando, pero debemos desde las escuelas, porque a mí me gusta manejar la palabra perfil. Si usted quiere una sociedad que sea eso es como los niños, si usted quiere que su hijo sea un muchacho de bien, usted tiene que crear un perfil desde niño, lo que usted quiere que él sea. O sea, si usted desde niño, usted lo pela como un reggaetonero,
lo viste como un reggaetonero, usted no puede aspirar a que ese muchacho después sea un muchacho estudioso, porque ya usted crea el perfil de la persona que usted quiere que sea. Entonces, así mismo en la sociedad. Si usted quiere que esta sociedad sea autosuficiente, sea productiva, empiece desde las escuelas, que se le eduque a la gente en cómo alimentarse con productos internos, autóctonos. Al dominicano le gusta mucho su producto criollo. Orgánico. No podemos porque estarle vendiendo toda esa basura que se lleva el presupuesto de medicina con enfermedades todos los meses, que dañan el sistema inmunológico. Entonces, yo no quiero parecer aquí un montesino que con un sermón de Adviento en el desierto, ni nada por el estilo, ni privar en sacerdote, ni nada que se le parezca. Yo estoy diciendo cosas que son normales, realizables. Entonces, así es en todos los renglones. O sea, nosotros tenemos que enseñar vía las escuelas, y es vía las escuelas, porque en las escuelas es que se enseña todo. Vamos a darle plátano, mangú. Tenemos una sociedad, claro. Tenemos una sociedad donde la mayoría de los hogares están presididos por una ama de casa que sale a trabajar para mantener a su hijo, una madre soltera. Entonces, ¿quién es que debe educar a ese niño? Debe ser la sociedad, y a través de las escuelas, no hay otro lugar. Tienen que robarle ese tiempo que lo tienen los juegos de Atari, lo tienen la televisión, lo tienen los celulares, la informática, en las escuelas con tandas extendidas. Es la única forma. Ese proyecto de tandas extendidas debe ser un proyecto país. No hay que promoverlo como un proyecto de ningún gobierno. Es un proyecto país que lo hacen los ricos, mandan a sus hijos a estudiar a la universidad, a la escuela, a monasterios. Entonces, ¿por qué? Porque saben que en el tiempo de estudio un niño y un adolescente tienen que estar a tiempo completo educándose para ser el hombre del mañana. Simplemente eso. Luis, pero en un momento Educación habló de que el desayuno escolar o sea, los alimentos escolares iban a ser producidos en la República Dominicana. O sea, que iban incluso, que por eso fue que incluso se subcontrataron cocinas adversas a los colegios y a las escuelas para que ellos dieran el desayuno escolar, pero en eso se habló de que se le iba a dar los productos agrícolas de la República Dominicana, el huevo, el plátano, el guineo, o sea, las cosas producidas en la República Dominicana, que entiendo que eso fue un error, sacar las cocinas de los planteles escolares, porque eso lo único que ha hecho es un negocio lucrativo, y lo que entonces, nada de lo que se habló, de lo que se le iba a dar desayuno, se le está dando a los niños. Porque pero que usted cree que fue un error. Claro, de subcontratar las cocinas. No, es que eso no fue un error, eso es premeditado. Eso es premeditado, señores. Usted agarra eso, agarra las AFP, agarra la ARS, y es algo que tenemos que llamar la atención, mi hermano Hilario, a la clase política de este país. La clase política no puede seguir gobernando para un grupito de empresarios. Bueno, yo lamentablemente en todos los que todos lo convierten en negocio. En todos los gobiernos, los empresarios. No, pero yo no digo este. Yo sé todo, claro. Miren, hay que cambiar el sistema. Nosotros hemos hecho un vistazo sobre el tema de las importaciones y la producción y ensamblaje en República Dominicana. Se estaba sembrando una cultura de productividad en el campo, una famosa visita sorpresa, pero que detrás de esa visita sorpresa también había un telón oscuro de las personas que seguían detrás del expresidente y que trataban algunas cosas detrás del telón con las personas que apoyaban en esos renglones. Pero el programa en sí es bueno, y el presidente de la República debe saber de que nosotros debemos incentivar todo este tipo de producción a nivel nacional, lo que es los talleres, ¿verdad? A darle asignaciones de maquinaria, acceso al financiamiento blando a todos los que son emprendedores. No para inventar con un dinero, a ver lo que yo pongo y a ver si me da. No.
con los que ya han emprendido negocios, que tienen pequeños negocios, para que ellos amplíen y necesitan mano de obra para ampliar sus producciones. El tema, que es un tema que queremos también lanzar a manera progresiva, que es la del reciclaje de la basura, donde se debe llevar a cada sector un incentivo para que todo el mundo pueda vender esa basura reciclada con el apoyo de las cadenas de supermercados, para que las fundas que suplen plástica sean clasificadas por color y que la Junta de Vecinos se involucren en ese negocio para pagar, en cierto modo, un bono de recolección para como reciclar esa basura, porque eso es negocio. Inclusive en Estados Unidos hay plantas industriales enormes para reciclaje de basura. Lo que son la agricultura, la siembra de papa, la siembra de cebolla, la siembra de ajo, eso de dar permiso de importaciones. El arroz. El dar permiso de importaciones, eso es un cuchillo en la espalda a los productores nacionales. Nosotros queremos abocarnos a que se apoye más al productor nacional y que no se les cercene ese ciclo que tienen de producción en el Valle de Constanza, en Jarabacoa, en San Juan de la Maguana, el Granero del Sur, que no sean cercenados y que esas importaciones no lesionen el nivel de productividad de estos. En la línea nordeste, la producción de arroz y así a manera general. Creo que el presidente debe abocarse a llevar esa inyección que está haciendo el Banco Central del 80 y tantos mil de millones de pesos que está inyectando la economía, que no sean en cinco préstamos a los 5 oligarcas del país. No, que sean en 1 millón de dominicanos, que le llegue un poquito de ese recurso en todo el territorio nacional para que la economía se mueva. Porque el presidente hablaba de que se estaba ralentizando la economía. Él está consciente de que eso es así y debe controlarlo, porque eso es peligroso. Cuando a la gente le afecta el estómago, mire, no hay quien lo devuelva de un asunto social, de un estallido social. El presidente debe escucharnos con esto y debe hacer uso de que esos miles de millones de pesos que está desembolsando, liberando el Banco Central Dominicano a través de la banca nacional, que no sean en 5 oligarcas empresariales, siempre son seleccionados. Llegó, tienen un patrón hecho para que todo el dinero que suelte caiga por ahí. No, vamos a mandárselo al apellido tal y al apellido tal. Y mire, yo no, presidente, no, vamos a acabar con eso, porque, presidente, se le puede crear un estallido social si no se atiende el estómago de la población dominicana. Esto es grave porque hay mucha inflación, hay mucha subidera de precios, suben más peaje. Pero yo me sumo al llamado que tú estás haciendo. Suben los combustibles. Pero yo quiero añadirle algo a ese llamado. ¿Cuál es el llamado que hay que hacer? Es que el llamado hay que hacérselo al presidente que está en el poder, ¿verdad? Pero hay que hacérselo al país, a la clase política. ¿Qué es lo que sucede, mi hermano Hilario? Que el presupuesto de educación es de 400 mil millones de pesos. No, vamos a inventar algo para repartirnos en un grupo de familias que hay aquí de empresarios. Óyeme, cada escuela que tenga, como tú dijiste los otros días, que tenga una cocina, que tengan en las escuelas cocina y que compren a los colmaderos y que compren en el mercado de ese pueblo, en cada pueblo. Y se va a mover y que tengan cocineros del pueblo, gente cocinera de esos pueblos. ¿Qué va a suceder? Que si hay 30 millones para un municipio o para una provincia, esos 30 millones van a movilizar semanalmente esa provincia, porque son como 30 millones por semana que se lleva un municipio en alimentación. Entonces, si tú lo haces a nivel nacional, tú estás movilizando a la economía dominicana
en la economía nacional. Pero cuando tú se lo das a empresarios que te lleven desayuno por provincia o por regiones, esos empresarios lo que hacen es importar para que les salga más barato. Pues, ¿tú entiendes? Claro. Para traer cosas de fuera, para hacer algo práctico que puedan transportar en camiones. Y todo se queda entre el extranjero y ese empresario que vuelve el dinero y lo manda hasta fuera del país. ¿Entiendes? Entonces, es que nosotros, lo que están aspirando a la presidencia en el 2028 y los que están actualmente en el poder, o sea, deben entender que ya el neocolonialismo que hemos llevado, que en la Guerra Fría se justificaba, de que todo lo que crece este país, que tiene 50 años creciendo más de un 3%, un 4, un 5, un 6, no puede seguir generando pobreza ese crecimiento. No puede seguir generando riqueza para 2 o 3 que no encuentran ya dónde meter el dinero. Esa cuenta colmena que tienen esos oligarcas, como hemos dicho, un grupito, el grupo el G7 de República Dominicana, el establishment de República Dominicana empresarial, donde se hablan de unos fondos en custodia, sea de pensiones, sea de lo que sea de inversiones. Ese grupito tiene que manejarlo. Donde realmente la AFP y la ARS, que son 4 familias que están manejando una cuenta colmena, están todos, y que ellos son ¿quién? Estados Unidos, una cuenta colmena que la Unión Europea, que cada vez que están hay todos, un libramiento de la Seguridad Social y de lo de la Seguridad Social la ARS, cada vez que hay un libramiento de miles de millones de pesos caen a esa cuenta colmena, pero formada de 7 personas, no de 1 millón de dominicanos. A partir del lunes nosotros tenemos que venir aquí y vamos a empezar cada programa con explicar 3 o 4 razones de cómo en la AFP están masacrando a la población con un asalto a mano armada. Así mismo es. Porque eso es un asalto a mano armada. Y las ARS privadas. Y ya la clase política de este país tiene que darle vergüenza. Aquí, tiene que asumir el discurso de lo que va a hacer con eso, porque eso es neocolonialismo. El establishment, y nadie es marxista aquí en este país, es que eso es neocolonialismo. El establishment internacional. Vamos a seguir debatiendo ese tema, porque la FP y las ARS, que siempre hemos dicho que son un grupo de sangrijuelas, chupasangre, murciélagos y chupas medias, todos, y explotan al país y viven de la salud, tienen un negocio lucrativo de la salud del dominicano. De la sangre. Y de la porque sangre, del sudor del jubilado, del pensionado. Vamos a seguir debatiendo ese y otros temas después de una pausa comercial. La Cámara de Diputados realizó una de sus más intensas jornadas de trabajo de este año legislativo con la aprobación de 20 iniciativas de ley en 8 sesiones del Pleno y refrendó en primera lectura el proyecto de Código Penal, el cual fue leído íntegramente. Asimismo, luego de una consulta con los voceros de las diferentes bancadas, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitaron al presidente Luis Abinader la extensión de la legislatura hasta el 5 de agosto, con el propósito de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y mejorar algunos artículos del Código Penal. Además, refrendó en primera lectura el proyecto del Código Laboral y convirtió en ley el de contrataciones públicas, el del Distrito Nacional y los municipios, el de Agricultura Familiar, el que crea el Ministerio de Justicia, el que dispone el 23 de septiembre de cada año, Día Nacional del Pelotero, y otras 15 iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos de nuevo. Señores, me agarraron asando batata. Esto está tan bueno. Siempre me agarran asando batata. Luis haciéndome preguntas, ya usted sabe. Señores, estamos de nuevo con Secreto de Voz a Voz, de voz en voz. Anteriormente estábamos hablando de los temas importantes en la República Dominicana y todo lo que está en el tapete. Y hoy queremos hablar ahora en este momento de la medida que
el habeas corpus, la medida de habeas corpus que sometió el abogado Ángel Martínez, en el cual fue rechazada y continúa con la medida de coerción con prisión, ¿verdad? Privado de libertad, porque él tenía, recordarle a la población que él tenía una medida de coerción con prisión domiciliaria. Entonces, antes de un mes, no duró ni una semana, inmediatamente le cambiaron la medida y fue rápido el Ministerio Público y la Justicia, donde a veces uno pasan hasta 2 y 3 meses para algunas personas que están detenidos y no le cambian la medida. Y aquí con Ángel Martínez, pues, fue diferente, Luis. Se la cambiaron en menos de 6 días de prisión, una medida de coerción de prisión domiciliaria a una medida de coerción de privación de su libertad. Artículo 226.7. ¿Verdad? Bueno, el código. Sí, bueno, con respecto al tema de Ángel Martínez, realmente Ángel Martínez fue cavando muy hondo ese tema de las estratagemas y los ataques. Ángel Martínez, yo creo que en la calle corre más peligro que estando ahí en prisión por todos los ataques que hizo a narcotraficantes, a un sinnúmero de personas, no por las difamaciones, no, sino por los ataques que realizó, y se fue muy lejos. Mi nombre completo, con mi número de cédula, que habló con fiscales, que habló con la Procuraduría, de que yo dije que él tenía un impedimento de entrada al país y que de salida, y que se le iba a ver conmigo en los tribunales, y me mencionó 10 veces mi nombre y 10 veces mi número de cédula. Y yo tuve la razón. Porque yo en ningún momento dije que Ángel Martínez tenía un impedimento de salida en ese momento, hace 3 años. Yo lo que dije fue que con tantos casos que él tiene de difamaciones, que no todos todavía han salido, tantos casos que él tiene de difamación y deshonra a personas, él, si llegaba al país, no iba a poder salir porque demasiados casos, hasta él mismo dijo que tenía 8 órdenes de arresto desde Estados Unidos. Pero dijo, ahora mismo, según tengo entendido, la gran mayoría ha retirado las querellas y las demandas. Yo creo que la única demanda que le queda es la de la ministra Farideh Raful. Sí. Porque en su gran mayoría la han retirado las querellas al ver la situación que tiene de salud. Sí, no entiendo. Realmente Ángel Martínez es muy dramático, yo lo voy a decir, aunque él tenga su situación de salud, porque realmente ya él se ve en el panorama que se ve, pero él es muy dramático y muy chaucero, como dicen. Mira, yo quiero decir algo, porque yo no puedo despejarme de mi condición de abogado, ¿verdad? Y mi condición de abogado obligatoriamente está muy apegada al debido proceso. Y al derecho. Al debido proceso, claro en este caso sí, porque esto es procesal. Claro que sí. La libertad es el estado natural del hombre, para empezar. La libertad es el estado natural del hombre. Esa libertad, el hombre la puede perder por una condena que debe ser primordialmente una condena ya irrevocable de un tribunal que ha pasado por todos los grados de jurisdicción. Si la prisión preventiva es una medida de coerción excepcional, ¿por qué es excepcional? Porque cuando no se ha conocido un proceso, la prisión preventiva se convierte en una condena anticipada. Claro que sí. Porque nadie en este país le devuelve, en un país donde tú no puedes mandar al Ministerio Público para que te indemnice, eso cuesta arriba, para que te indemnice como se hace en Estados Unidos, con mucho dinero, por haberte privado de tu libertad de manera incorrecta, así después se demuestra que tú eres inocente, ¿verdad? Culpable o no, eso lo tiene que decir un juez. ¿Para qué son las medidas de coerción? Para que la gente no se pueda sustraer al proceso. Si es una persona que no tiene solvencia económica, que no tiene solvencia moral, que existe una peligrosidad de que pueda dañar a alguien, agredir a alguien, matar a alguien o suicidarse él mismo, ¿verdad? Entonces, todas esas son cosas que hacen que haya medidas de coerción que pueden ser de vigilancia,
que pueden ser grilletes, que pueden ser arrestos domiciliarios, que pueden ser impedimento de salida. Pero prisión, en este caso, en el caso particular, porque hay que guardar el refajo, se ve como un abuso de poder. Porque ustedes saben, y todos aquí sabemos, aquí todos sabemos, que de instancia de poder, no en este gobierno, porque esto no es exclusivo de este gobierno, yo no estoy politizándolo, en instancia de poder, aquí se llaman jueces, se llaman fiscales por teléfono y se le baja en línea. Y no se le amenaza de que no, si usted, no, simplemente se le llama y se le saluda. Y ese saludo significa que ningún fiscal ni ningún juez que es de carrera en este país quiere chocar con las altas instancias de poder porque nada lo protege. A pesar que... Nada lo protege. Claro. Aquí llegó en el gobierno pasado, desde Palacio, con la soberbia, a retirársele la escolta a jueces. Porque tomaban decisiones apegadas al derecho. Entonces, debemos dejar de ser, de hacer de la justicia un instrumento de venganza o de odio. El debido proceso, como decía la otra Milletti, si ese señor por casualidad se muere, como se le murió, o se dice que mataron en la época de Balaguer a Narciso González, ¿tú entiendes? Y como ha sucedido con otras personas que bajan en línea o alguien se toma para congraciarse con el poder, se toma el deseo de darle el caso a Tony Sebal también. Y hay otro se toma el deseo de darle una golpeada a una persona que es contraria a sectores de poder y esa persona no saben que sufre de epilepsia o que sufre de alguna afección y muere de un infarto o de un derrame y después no hayan que hacer con el cuerpo porque a alguien se le ocurrió congraciarse. Es enemigo del poder, es enemigo de este gobierno, es enemigo de tal funcionario y usa el poder para maltratar. Ese señor está en el país. A ese señor usted puede ponerle arresto domiciliario, impedimento de salida para que no pueda salir. Pero Luis, ponerle grilletes si usted quiere. Pero eso es difamación e injuria. Ese señor no ha matado a nadie. Escúcheme bien. Ese señor no ha matado a nadie en este país. Y aquí hay personas que ni siquiera le dan la gana de entregarse a la justicia, habiendo asesinado, habiendo matado honra, habiendo hundido, matado a gente de hambre porque han hundido bancos, mira, han hundido sectores financieros, han cometido corrupción administrativa y peculado. Claro, yo quiero decirte algo, Luis. Yo no tengo por qué defender, permítame, honorable. Espérate, no, para que tú continúes esto que yo te voy a decir, para aclararte algo. Para que tú continúes con el tema. Cabe destacar, para que la gente entienda, que Ángel Martínez tenía una medida ya dictada de coerción con prisión domiciliaria. Claro. O sea, lo raro es que le cambian la medida en menos de una semana. O sea, ahí es que yo quiero que usted diga... para agravarla, porque quien apela regularmente es el abogado defensor para reducir la medida. No, ahora, cuando usted la graba, cuando usted dice, bueno, este señor dijo que va a matar a la persona que le puso la querella. Entonces usted tiene que proteger a la persona que le puso la querella, pues, reduciendo esa persona a prisión. Pero por una demanda, por una querella por difamación e injuria, lo que está haciéndose daño le están haciendo daño a la ministra de Interior y Policía, que es la querellante. ¿Ustedes saben por qué? Porque usted le pregunta a cualquier persona del pueblo común y dice, ese es un preso de Farideh Raful. Y Farideh Raful, que déjeme decirle, yo entiendo que es una persona prepotente porque le he visto. Porque los hijos no salen a sus padres. ¿Tú quieres un tipo que sea una dama como Tony Raful? Ese hombre es una dama. Yo he cenado con Tony Raful, una vez tuve que coincidir con él en Guatemala. Y yo almorcé en un restaurante bellísimo allá, me tocó. Pero además yo conocí a Tony Raful en la Biblioteca Nacional cuando fue director. Conocí a Tony Raful, que fue profesor mío de la Universidad de Ciencias Políticas. Y discutíamos fuertemente, porque yo en esa época era un bochista empedernido y lo sigo siendo. Y él era un peñagomista y ya había contradicciones entre Peña Gómez y Juan Bosch.
y era una discusión eterna de él y yo en clase, pero esas discusiones eran de un profesor que intentaba explicar sus ideas y yo exponer las mías. Y siempre él, con esa paciencia, con esa dulzura, con esa caballerosidad, no parece, con ese don de gente de lo que es Tony no Raful. parece hija de Tony Raful, porque Óyeme, esa muchacha Tony Raful, se le ha subido el cargo. No, Tony Raful es un individuo que mucha gente lo combatió a él, que tuvo los 12 años de Balaguer y fue una persona prácticamente perseguida por el odio de esos incontrolables que llamaba Balaguer, de todo aquel que huelía a sus contrarios, a oposición. Y Tony Raful era un vocero, era el vocero de Peña Gómez. Y Tony Raful nunca se llenó de odio. No. Tony Raful nunca se llenó pacífico, porque el odio es un ácido que hace daño, hace más daño al recipiente que donde se almacena que a quien se lo lanzan. Entonces, yo creo que si alguien intentó congraciarse, que mira, que a lo mejor no tiene que ver nada la ministra, alguien intentó congraciarse con ella, le está haciendo un daño a su imagen, a la imagen de ella, que ya de por sí ha sufrido algunos daños, no por la difamación. La imagen de Farideh Raful sufrió daño porque ella es aguerrida. Ella se pasó en la oposición combatiendo todos los préstamos del PLD y después se pasó 4 años aprobando todos los préstamos de Abinader. Entonces, esa incoherencia a ella le hizo mucho daño y esa no es una difamación de nadie, las pruebas están ahí y yo lo digo y nadie me puede someter porque yo busco simplemente los préstamos aprobados y busco los combatidos por ella y demuestro la incoherencia. Ahora bien, esta muchacha, ella, yo pienso... Ella ha cometido muchos errores, Luis. Ella ha cometido muchos errores desde cuando estaba en el Congreso, que desde el punto de vista mío, Esther Milletti, como PRMista, que andábamos juntas formando el PRM, no con ella, con su papá, yo la veía muy harta, o sea, yo la veía a ella con un camino hacia la presidencia, y ya ella se estaba posicionando como la próxima candidata presidencial, pero comenzó a dar túmbolo de prohibir la Biblia, de prohibir la Biblia en las escuelas. Este es un país cristiano, Luis. Y comenzó, no sé qué es lo que le ha pasado, sus asesores no le están asesorando bien. Yo le digo lo que le pasó. A ella le pasó lo que le pasó a Milagros el tipo. Que usted tiene que saber en política cuándo desprenderse de algo. Ella logró la cúspide de su popularidad en la oposición como cabeza en el Congreso de combatir los préstamos del PLD y las medidas del PLD. Ahora, usted llegó al gobierno ya, usted tiene que salir, eso lo hizo Danilo Medina, salir del Congreso, porque usted no puede quedarse en el Congreso y presidir la Comisión de Finanzas para aprobar préstamos cuando usted duró 4 años combatiendo préstamos. Entonces, ella enterró su carrera política por quedarse ahí, y ella debió salir de ahí y decirle al presidente, presidente, o yo me quedo en mi casa, o usted me nombra en el gabinete social para entonces hacer una política social para mi carrera, ¿tú entiendes? Claro que sí. Ella no pensó, ella la claro incoherencia, sí. Mira, este pueblo no perdona la incoherencia. A la doctora Milagros Ortiz era una ferviente antirreeleccionista. Cuando ella sale en un discurso en Santiago apoyando la reelección de Hipólito, inmediatamente se quemó, dañó su carrera política, porque este pueblo no es estúpido. La gente le hacen tanta cosa y le hacen tanta cosa, pero este pueblo no es estúpido. Señores, pero miren, déjenme decirle algo. El tema de la ministra de Interior y Policía es un tema que hay que seguirlo debatiendo más adelante, este tema de Ángel Martínez y todo esto que está pasando. Pero, por otro lado, vamos a hablar, señores, de los niños que se han desaparecido en los últimos días. Y no en los últimos, hace mucho tiempo que han venido desapareciéndose niños. La semana pasada en la frontera se desaparecieron 6 niños. Y también no hace ni un mes agarraron 4 haitianos con cajas llenas de órganos. Y la semana pasada se desapareció otro joven. Y ayer volvió y se desapareció. Esos son los que salen a la luz pública porque no se saben cuánto más. Acuérdense del niño de Jarabacoa que también se desapareció y a cada momento aparecen niños. O sea,
se ha convertido esto en un negocio de órganos, de ventas de órganos. Recuérdense que hubo un tiempo, una policlínica, una clínica de aquel lado, de la Venezuela. Zona oriental, sí. Sí, de la zona oriental. Se mencionó que ellos estaban involucrados en la venta de órganos. Incluso habían encontrado muchísimos, no sé qué pasó con eso, porque aquí... Y el propietario tenía una piscina llena con un cocodrilo, o varios cocodrilos. Será para tirarle, no sé si eran ya los desechos de los niños. Sí, no oigan cómo funciona yo sé que ustedes lo saben. Sí, sigue. Entonces, aparecieron muchísimos niños desaparecidos. Inclusive hubo un caso que hay un joven preso en la cárcel, creo que de La Victoria, y él dio su testimonio de que de esa clínica, que inclusive ahí operaron a mi madre de cáncer que falleció, y a mi hermana mayor también de cáncer que falleció también. Entonces yo creo que debe haber la Procuraduría General de la República, atención a Jenny Berenice Reynoso, debe tener un departamento especializado de investigación de estos casos, porque ese caso quedó como en el limbo, como un propietario de una clínica en momentos tan específicos y directos, y eso pasó en otro gobierno, para que se retome ese caso, cómo se establece de que se estaba traficando con órganos y hubieron denuncias tan agravadas sobre el negocio de los órganos de los niños, y cómo una persona dueña de una clínica tenía en su casa una piscina llena de caimanes y cocodrilos, quizá para tirar los desechos de la gente desaparecida, que a lo mejor les robaban, les traían los órganos. Mira, eso es un negocio, señor, para que ustedes entiendan, o para que nuestro público entiendan, porque ustedes lo entienden quizá mejor que yo esto. El negocio de tráfico de órganos, mis amigos, es un negocio más lucrativo que el negocio de las drogas. Y les voy a explicar por qué es un negocio más lucrativo que el negocio de las drogas. Para usted hacer dinero con las drogas, usted tiene que vender mucha droga. Si una persona millonaria en dólares, que las hay en muchos países, tiene un hijo enfermo, que le hace falta un riñón o le hace falta un trasplante de corazón para poder sobrevivir, esa persona está dispuesta a dar 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, si los tiene, para salvar la vida de su hijo. Y hay cadenas que consiguen eso, hay personas que consiguen eso, hay toda una cadena de asociación de malhechores en la que hay especialistas, miren, que sí, cuando identifican a alguien que tenga que sea un órgano compatible. Una noticia de último minuto, Luis, que con el último espacio minuto. ¿Verdad? Con el permiso suyo para que continúe sobre el tema. Queremos decir que hace unos minutos hubo un terremoto de más de 8.0 en el Pacífico, al sur de Rusia, y esto implica que hay un aviso de tsunami contra todos esos países que quedan en el círculo de fuego del Pacífico. Entiéndase, la costa oeste de Estados Unidos, México, la costa de Nicaragua y todos esos países que quedan en Sudamérica, que limitan con el mar del Pacífico, el océano Pacífico. Está temblando mucho la tierra últimamente. En algunas 4 horas, si evoluciona ese tsunami, en unas 4 horas, si nos están viendo en vivo por ahí, en unas 4 horas deben estar llegando, de 4 a 6 horas, deben estar llegando olas de tsunami por esa región. Dios mío, miren, señores, hablando de los temas de la venta de órganos, Luis, que usted lo está debatiendo, mire, eso hay que seguirlo debatiendo y hablando más a profundidad, porque eso es un negocio, y hay muchas personas de la élite involucradas y muchas clínicas en el país. Pero a mí me gustaría, antes de cerrar el programa, porque el tiempo se nos termina, Luis, de que usted nos hable, de que hablemos del tema de la condena de Uribe. En 2 minutos. En 2 minutos. Bueno, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, acaba de ser condenado. Va a estar cumpliendo, mientras tanto, su condena en arresto domiciliario por una juez
Él, por un caso de violación del debido proceso, soborno a testigo, Álvaro Uribe había sido sometido, acusado por un senador del Pacto Histórico, que es el senador Iván Cepeda, un senador muy prestigioso, al que él le dio persecución cuando fue gobierno. Mire, Luis, qué bueno que usted habló hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ya no nos queda tiempo. No nos queda tiempo. Y vamos a seguir de eso mañana, si Dios quiere, en su programa, porque el tiempo se termina y el máster todos los días me pone una multa y yo no quiero seguir pagando esa multa. Así es, señores, que hoy Secreto de Voz en Voz ya llega a su término y esperando que Dios le bendiga a todos, pero sobre todo que Dios ilumine el corazón y la mente de los líderes, que el mundo quiere paz, que vivir en paz es lo mejor y estar al ladito del Señor. Amén, amén. Hasta Estamos mañana. de nuevo en Secreto de Voz.